Hola followers, os hago un nuevo ejemplo para realizar una tabla de frecuencias incompleta. Os he puesto la tabla en la izquierda con los valores en azules que se os da y en la derecha os he puesto la fórmula principal, que es la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta partido n, y luego cómo podéis hallar, despejando de la primera fórmula, tanto la n como la frecuencia absoluta. Por lo tanto, una vez tengo eso claro y veo la tabla, yo veo que el dato 7 tengo la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Por lo tanto, de ese dato puedo hallar la n. La n sería igual a 116 partido 0,290 y si hacéis eso da 400. Una vez tengo la n, yo apunto n400. Recordad que si teníais la n, tenéis el último dato de la frecuencia absoluta acumulada. Pues lo ponemos. Vale, ahora viendo también la tabla, vemos que tenemos un primer valor de una frecuencia relativa absoluta que tenía que coincidir con su frecuencia relativa. Es decir, que este valor de aquí también valdrá 0,108. Recordar que los dos valores, tanto de la f sub i, que es la frecuencia absoluta, como de la frecuencia absoluta acumulada, deberían ser igual, y lo mismo pasaba con las relativas. Ahora vemos que con el dato 6, que tengo la frecuencia absoluta, y teniendo la n, podemos hallar su frecuencia relativa. Entonces, h sub i será igual a 76 partido 400 y eso da 0,190 y lo ponemos en su sitio. Muy bien. Ahora también recordamos que las frecuencias relativas y las acumuladas, igual que la frecuencia absoluta y su absoluta acumulada, hacían una forma de z y se sumaba la diagonal, es decir, estos dos son iguales y ahora a 0,108 a la acumulada, si le sumamos el 0,190, me tiene que dar el valor de la otra acumulada, que es decir, 0,298. Si vamos a hacer lo mismo porque tenemos este dato, si a este le sumamos 0,290, me da 0,588. Porque recordar que lo podéis ver en el anterior vídeo, se sumaban las diagonales. Ahora, para el primer dato, como tenemos la h sub i, podemos hallar su f sub i, es decir, f sub i para el primer dato será 400 por 0,108, que si lo hacéis da 43, y lo ponemos en su lugar, 43. Como ya tenemos 43, que es el primer dato de la frecuencia absoluta, sabemos que la frecuencia absoluta acumulada, el primero, vale también 43. Ahora podemos sumarlo con 76, porque recordar que se sumaban, y da 119. Podemos seguir sumando con 116 y da 235. Y ahora yo tengo que poner aquí un valor que sumado a 235 me dé 333. O es lo mismo decir 333 menos 235, si lo hacéis, eso nos da 98, que es el valor que le tengo que sumar a 235 para obtener 333. Si hacemos lo mismo, ¿qué valor le tengo que sumar a 333 para que me dé 400? Tendríamos 67. ¿Vale? Ahora, nos quedan 3 huecos por rellenar. En el hueco número 8 de la frecuencia relativa, como tenemos su f sub i, podemos hallar su h sub i. h sub i será igual a 98 partido por 400, que eso nos dará 0,245 y lo ponemos. Ahora sumamos, ¿vale? Porque acordar que se sumaba, y eso me da 0,833. Volvemos a sumar y nos da 1,001. ¿Vale? Recordad que la primera es más difícil, luego cuanto más practiquéis más fácil os saldrá. Ahora vamos a intentar contestar mirando esta tabla
a una serie de preguntas de probabilidad. Si imaginamos o decimos que los datos X sub Y son el número de horas que puede dormir una persona, si preguntáramos por la probabilidad de dormir 8 horas, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es crear un suceso. Un suceso se representa por una letra en mayúscula, un igual y entre llaves lo que queremos, la probabilidad que queremos demostrar o queremos decir. En este caso sería dormir 8 horas. Ahora, la probabilidad de que ocurra ese suceso, que se representa por P y entre paréntesis el suceso, la letra, es igual, aplicando la regla de Laplace, al número de casos favorables partido por el número de casos posibles. ¿Vale? El número de casos favorables nos lo indica la frecuencia absoluta, es decir, he marcado en amarillo el número de dormir 8 horas y nos está diciendo que el número de casos favorables en este caso es 98. ¿Y cuál es el número de casos posibles? Nuestra n, un total de 400. Haciendo la división nos da 0,245, que eso es lo mismo que un 24,5%. Es decir, la probabilidad de dormir 8 horas nos daría 24,5%. Vamos a hacer lo mismo para el apartado B. En este caso, voy a borrar, nuestro suceso, voy a llamarlo ahora B, será dormir menos de 8 horas. ¿Vale? Voy a marcar en la tabla con otro color. ¿Vale? Dormir menos de 8 horas sería o dormir 5. Aquí está. O dormir 5, o dormir 6, o dormir 7. ¿Verdad? Porque en todos esos casos dormimos menos de 8 horas. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra ese suceso B será igual a dormir 5 horas, que es 43, dormir 6 horas, que es 76, y dormir 7 horas, que es 116, partido por un número total de horas de 400. Esto nos da 235 partido 400, que es igual a 0,587, que redondeamos a 0,59, y sería un 59%. Es decir, la probabilidad de dormir menos de 8 horas es del 59%. Ahora, dormir más de 4 horas. La probabilidad, si miramos la tabla, empieza por 5 horas, ¿vale? Por lo tanto, duermes en todos los casos más de 4 horas. Ahí, la probabilidad, voy a llamarle al suceso C, dormir más de 4 horas, ¿vale? Su probabilidad sería la suma de todas las frecuencias absolutas, que sé que da 400, partido por el número total 400, es decir, un 1, que eso es igual a un 100%. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en todos los casos se duerme más de 4 horas. Espero que os haya aclarado un poquito más este ejercicio y cualquier duda no dudéis en decírmelo.